¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Yo soy la doctora Ruth Segarra, soy neuróloga, trabajo en el Hospital Rebagliati y el día de hoy vamos a hablar un tema que es relativamente amplio de por sí. He tratado de resumirlo como para tener una visión general y aparte de eso también va a haber un seminario acerca de este tema. El tema de hoy día es infecciones del sistema nervioso central. A ver, en términos generales, las infecciones se deben a varios tipos de microorganismos, ¿no? Entre los más frecuentes están los virus, las bacterias, los hongos, protozoos y helmintos. Son los más habituales. Sin embargo, los dos primeros, virus y bacterias, son los más comunes en personas inmunocompetentes. Los demás se pueden dar, o cualquiera de ellos en general se puede dar en personas inmunocomprometidas. El sistema nervioso puede verse afectado por diversos agentes infecciosos. ¿Por dónde acceden al sistema nervioso? Puede ser a través de la garganta, ¿no? Una infección, una gripe, un problema respiratorio que luego atraviesa la barrera hematoencefálica. Nariz, ¿no? Oído o incluso sanguíneo. Otro de ellos, que es una cápite aparte, son los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Cuando hay fracturas óseas que llevan hacia a lo que los gérmenes entran por contigüidad a las meninges. ¿Qué síntomas o los síntomas que producen inicialmente una infección del sistema nervioso son variados en general? Pero ¿cuáles son los que tenemos que tener en cuenta y sospechar claramente en una infección? Dolor de cabeza, convulsiones, náuseas, vértigo, confusión y fiebre. Justo hoy día que hemos estado en la emergencia con dos de sus compañeras, hemos visto un paciente con estos síntomas, ¿no? Un paciente que venía por síntomas respiratorios iniciales, dolor de cabeza, fiebre y convulsión, ¿no? Cuando tenemos dos o más de estos síntomas, estamos obligados a descartar una infección del sistema nervioso central. Continuamos. Los procesos infecciosos pueden provocar daño cerebral por muchas razones. Primero, porque interfieren en el suministro de sangre, produciendo trombosis, microtrombosis habitualmente, ¿no? Hemorragias o obturación completa de los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando hay una obturación completa de un vaso sanguíneo, puede producir isquemias, falta de suministro sanguíneo. Pueden afectar las membranas de las neuronas, alterando las propiedades eléctricas o sus propiedades enzimáticas. Altera el equilibrio metabólico de la glucosa y el oxígeno de las neuronas, llegando a provocar su destrucción. Y ustedes saben que las células neuronales que se destruyen no vuelven a reaparecer, no hay reproducción neuronal, ¿no? Hay plasticidad neuronal, que es otro término, pero no hay nacimiento de nuevas neuronas. Provocan frecuentemente edema cerebral. Esto es por un mecanismo inflamatorio, básicamente. A ver, comenzamos con el gran grupo de infecciones virales, que son las más frecuentes realmente. Hay dos virus clásicos que afectan al sistema nervioso, los que son neurotrópicos y los virus pantrópicos, ¿no? Los neurotrópicos son infrecuentes, ¿no? Por ejemplo, la poliomielitis o el de la rabia. Tienen una especial afinidad por células nerviosas y solamente atacan al sistema nervioso. En cambio, los virus pantrópicos, por ejemplo, el herpes simple, enterovirus, entre otros, pueden afectar al sistema nervioso y a otras partes del organismo, ¿no? Por ejemplo, el virus enterovirus, que es uno de los más frecuentes y los más benignos en el sistema nervioso, empieza con un tema respiratorio y luego, por continuidad, atraviesa la barrera hematoencefálica, se va hacia el sistema nervioso y puede producir las famosas meningitis virales por enterovirus, ¿no? Entonces, estos virus atacan a múltiples órganos inicialmente, digestivo, respiratorio, y cuando las defensas continúan bajas, atraviesan la barrera hematoencefálica. Pero son benignos en la parte del sistema nervioso. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de una meningitis viral? Alteración del estado mental, Brusinski, que son signos meningios, cefalea, el ABCDF, ¿no? Que esta es una forma como uno puede identificar habitualmente estos problemas. Entonces, alteración del estado mental, Brusinski, que es un signo meningio, cefalea, rigidez de nuca, que es otro signo meningio, Kerman, que es otro signo meningio, y fiebre, ¿no? Que son los clásicos síntomas. Un ejemplo de ellos, que es el más benigno, es el enterovirus. Otro ejemplo de ellos, que es el otro extremo, que es el que más hace daño, es el herpes virus.
La meningitis por herpes simple, ¿no? Realmente es una encefalitis lo que produce, porque el herpes simple tiene la propiedad o la atropía por los lóbulos temporales, ¿no? Entonces ataca, no solamente entra a las meninges y se queda ahí, sino también va a la parte de la masa encefálica, a la zona temporal del sistema nervioso. La encefalitis por herpes simple es una infección central y constituye una emergencia médica por su alta morbilidad y mortalidad. Se trata de una enfermedad muy grave. Esto puede llegar a la muerte si es que no se trata en las etapas iniciales, causada por la infección por el virus herpes simple. Muchos pacientes no sobreviven a la fase de la enfermedad. Aquí lo más importante es diagnosticarlo a tiempo para poder dar un manejo inicial oportuno. Sigamos. Hay muchos pacientes que muestran una alteración muy severa, ¿no? Hacen deterioros cognitivos bastante marcados. Las zonas más afectadas en los lóbulos frontales y temporales es en la parte amigdaliana. Y en la parte temporal es la destrucción del hipocampo. Otra afectación viral en el sistema nervioso es la afectación neurológica en el VIH. El virus SIDA, además de infectar a las células del sistema inmunitario, también puede infectar al sistema nervioso central. Puede aparecer afectación neurológica debido a la infección directa, ¿no?, a las células del cerebro o por infecciones oportunistas. Ambas son frecuentes, ¿no? Cuando ya estamos en un estadio avanzado de enfermedad, es propio la aparición de infecciones oportunistas, tipo toxoplasmosis, tipo citomegalovirus. A ver, y también hay la aparición de cefalopatía por VIH, que es bilateral y simétrica, ¿no? Vemos acá imágenes de resonancia magnética donde se ve, pues, lo que está, en la zona que está hiperdensa, es la afectación bilateral, ¿no? Y es simétrico en ambos lados, alrededor de los ventrículos laterales se ve la afectación que parece tipo desmielinizante, inclusive, ¿no? Complejo demencia-SIDA. La demencia asociada al SIDA es una demencia subcortical, por lo que estos pacientes presentan un deterioro similar al que se observa en otras demencias subcorticales, ¿no? ¿Cuáles tipos de demencias subcorticales? Por ejemplo, ¿no? Demencia asociada a cuerpos de inclusión, demencias degenerativas, ¿no? La clínica es semejante. Pasamos de lo viral ahora a lo bacteriano. Cuando alguna bacteria penetra en el organismo, originan una infección primero de las vías respiratorias altas y por el torrente sanguíneo llegan hasta la parte cerebral. En el uso de antibióticos efectivamente ha disminuido tanto la severidad de las infecciones bacterianas extrasistema nervioso como intrasistema nervioso. Las meningitis bacterianas habitualmente son causadas, es el más frecuente, el neumococo, que va también a la parte respiratoria. La infección se produce directamente en las meninges y bloquea los vasos sanguíneos cerebrales. Por tanto, en estos pacientes es frecuente encontrar un daño microisquémico. ¿Cuáles son los síntomas en general de una meningitis bacteriana? Fiebre, cefalea, convulsiones, fotofobia, movimientos oculares dolorosos, signos meningios, entre otros. Las secuelas neuropsicológicas pueden oscilar desde una recuperación total cuando se detecta tempranamente esta enfermedad hasta presentar déficit crónico, sobre todo en la parte cognitiva, ¿no? Porque, como ya hemos comentado, hacen daño microisquémico y las neuronas no se regeneran. Entonces hay un daño permanente, ¿no? Puede ser en atención, en memoria, en lenguaje, según el área donde sea el daño. Infecciones por tuberculosis, ¿no? Eso es algo frecuente en nuestro medio, porque nosotros somos un país endémico en TBC, ¿no? Las meningitis tuberculosas, por tanto, constituyen una consecuencia de la prima infección por tuberculosis, que puede ser años después, ¿no?, de haber tenido una infección inicial. ¿Qué vemos? Podemos una meningitis propiamente dicha o tuberculomas intracerebrales, que son lesiones tipo granulomatosas, como vemos en las imágenes. También podemos tener abscesos cerebrales, que es la acumulación de pus
células inmunitarias y otros materiales en el cerebro. Esto es causado por una infección bacteriana primaria que llega al sistema nervioso central a través de la sangre, ¿no? Eso es como que una representación de una infección a distancia, ¿no? Puede ser un paciente que tiene sepsis por cualquier bacteria y por infección a distancia hacen abscesos intracerebrales o secundario a algún traumatismo, en los TECs, por ejemplo, ¿no? Los traumatismos encefalocranianos o pacientes que son sometidos a intervención quirúrgica en las cuales no hay mucha asepsia, mucha limpieza, pueden también ser formadores de abscesos intracerebrales. Se inician por la presencia de un pequeño foco de bacterias purulentas que producen necrosis de la región afectada. Por ejemplo, por una infección del oído. ¿Una otitis puede causar por continuidad un absceso? Sí. Está pues obviamente en el lóbulo temporal, que es la zona que está asociada a la parte auditiva. Síntomas habituales, ¿no? Cefalea, ¿no? Que es común a todos los casos de meningitis y encefalitis. Convulsiones según la localización. Alteración del nivel de conciencia, desde la letargia hasta el coma. Los efectos neuropsicológicos son los típicos de una lesión focal ocupante de espacio, según la zona donde esté involucrada. Por ejemplo, está ubicada en zona temporal, frontotemporal, pues izquierda en el hemisferio dominante, va a afectar el habla, va a afectar la comprensión. Si es subcortical, la parte cognitiva, según la zona donde está afectado. Otro grupo de infección del sistema nervioso, que no es muy frecuente, es el botulismo. Es una enfermedad poco frecuente, pero grave, causada por la bacteria Clostridium botulinum. Puede entrar al organismo a través de heridas o por ingesta de alimentos mal enlatados o conservados, ¿no? Los síntomas habitualmente se presentan hasta 2 semanas después de la infección. ¿Qué provoca el botulismo? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, trastorno seguido de trastorno neurológico, como diplopia, tosis, visión borrosa, fotofobia, paresia, hasta parálisis vulvar. Y esto ocurre sin que haya deterioro cognitivo inicial. La recuperación es lenta, deja secuelas neuropsicológicas dependiendo de la gravedad. Tétanos, ¿no? Actualmente ya no es muy frecuente porque tenemos intervención temprana ante ello, ¿no? Anteriormente sí teníamos varios casos reportados, ¿no? O sea, hay literatura antigua donde se reportan casos de afectación del sistema nervioso por tétanos, con síntomas muy clásicos que lo vamos a ver. La bacteria que lo produce es Clostridium tetani, produce contracciones musculares, ¿no? Son los famosos opistótonos, son sostenidos, especialmente de la mandíbula y de los músculos del cuello. Esta neurotoxina se disemina por la médula espinal y a través de los axones, provocando un aumento del tono muscular. Por eso que anteriormente decían, cuando te muerde un perro, cuando te muerde más lejos de la cabeza, digamos que es, entre comillas, mejor, ¿no? Pero si te muerde más cerca de la cabeza, del cerebro, si te muerde en la cara, ¿no? En el brazo, va a ser más rápido, si el perro está contagiado por tétanos, va a ser más rápido que esta bacteria viaje hasta el sistema nervioso, ¿no? Por eso, anteriormente los papás decían, si te muerden la cara, al toque te tienen que poner tu vacuna, ¿no? Porque sabían, por costumbre, por que transmisión de generación en generación, pues este tema de que va más rápido al cerebro y eso es cierto, ¿no? O sea, cuanto más cercano de la parte cerebral esté, esta bacteria va a viajar más rápido y va a hacer más daño. El periodo de incubación dura 2 semanas, provocando fiebre, hiperactividad simpática, escalofríos, rigidez muscular grave, espasmos, ¿no? Que son los pistótonos, y la fiebre. Las bacterias pueden permanecer en determinados medios durante varios años y son resistentes incluso a la ebullición, ¿no? Dejando parálisis ocular como secuela, no pueden a veces cerrar bien los ojos. Acá están los síntomas clásicos: espasmos musculares, rigidez, ¿no? Sudor excesivo, fiebre, palpitación. Otro gran grupo de las infecciones del sistema nervioso central son los parásitos. Eso también es bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? En neurología vemos bastantes pacientes con neurosis de cercosis, ¿no? Y es el ciclo de este parásito, no es porque uno come necesariamente la carne de chancho, que eso era como un mito antiguamente, ¿no? Es por comer los alimentos contaminados, ¿no? El chancho simplemente es el portador ¿no? Pero sus huevos, sus probóscitos que van en las verduras mal lavadas, ¿no? Los alimentos poco cocidos, es lo que el ser humano ingiere y se forma la famosa neurosis cercosis.
Ahora, algo también importante en la neurocercosis es que puede producir cualquier síntoma neurológico porque depende de la ubicación del parásito, ¿no? Si es un parásito que está ubicado en una zona proconvulsiva, puede convulsar convulsiones, puede haber deterioro cognitivo, todo eso en una zona donde está ubicado. A veces encontramos pacientes que nunca supieron que tuvieron cisticerco. En una tomografía vemos solamente calcificaciones, o sea, la secuela, ¿no? A veces son asintomáticos, todo depende de la zona donde está ubicado este parásito, ¿no? Y mueren espontáneamente, a veces sin tratamiento encontramos simplemente las secuelas que son calcificaciones. Pero cuando viene un paciente con una clínica neurológica activa y encontramos esto, estamos en la obligación de darle pues su antiparasitario, ¿no? Que será el vendasol. Infecciones por hongos y protozoos. El cerebro en general es muy resistente a los hongos, ¿no? Excepto en aquellos pacientes inmunosuprimidos. Ellos sí son pues como esponja para cualquier hongo, para cualquier protozoo. Por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Que están inmunosuprimidos, tumores malignos o VIH. Todos estos constituyen estados de inmunosupresión. El hongo es cualquier miembro de un grupo de plantas que carece de clorofila y subsiste como arteria orgánica viva o muerta, ¿no? Por eso en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que tienen sus defensas bajas por cualquier motivo, pues es fácilmente susceptible a que aniden ahí, ¿no? Y permanezcan enquistados por mucho tiempo. ¿Cuáles son los hongos que más afectan al sistema nervioso? Cryptococcus, nocardia, aspergillus, cándida, ¿no? Nosotros que vemos más frecuentemente en inmunosuprimidos, cryptococcus y cándida. Pueden producir graves afectaciones neurológicas, algunas de ellas ampliamente extendidas en determinadas latitudes, o en situaciones de abandono y pobreza, la toxoplasmosis, por ejemplo, ¿no? Hoy día justo estábamos conversando de una paciente que le habían detectado aparentemente toxoplasmosis en el ojo, ¿no? Y estaban viendo, pues, haciéndole estudios para ver cuál era su inmunosupresión y cuál era su factor de riesgo, y aparentemente no encontraban nada, ¿no? Entonces, a veces incluso acá dice situaciones de abandono, pobreza, porque ustedes saben que uno de los transmisores de este germen es el gato, ¿no? Entonces, comentaba justo con las dos alumnitas que estuvieron conmigo en la mañana, que muchos solemos dormir con nuestros gatos, ¿no? O sea, son nuestras mascotas y dormimos con ellos, ¿no? Muchas veces no sabemos si es que están contagiados o no, ¿no? Entonces, se transmite a través de agente intermedio, ¿no? Y nos transmite a nosotros como agentes finales de la enfermedad. La toxoplasmosis y la malaria son dos modalidades de infección provocadas por protozoos. Como consecuencia de las infecciones micóticas, son frecuentes las meningitis subagudas. O sea, las meningitis subagudas son aquellas que van incubando por semanas los síntomas y luego pueden complicarse incluso con abscesos cerebrales. En todas ellas, como vemos, son algo común es que las funciones cognitivas pueden verse afectadas, ¿no? Malaria cerebral, esto tampoco no es muy frecuente actualmente, ¿no? Porque ya tenemos un mejor control de... a ver, es frecuente en áreas subtropicales con bajo desarrollo socioeconómico. Entre ellas está incluido nuestro país, ¿no? Es producida por el Plasmodium falciparum, transmitido por picadura de mosquitos anófeles. Eso más o menos es una visión epidemiológica. Que la tasa de mortalidad, 0.33, es baja. 2% de los pacientes que se infectan de malaria producen daños del sistema nervioso, bajo la forma de meningoencefalitis aguda, llegando a causar degeneración neuronal. ¿Cuáles son los síntomas habitualmente? Fiebre, escalofríos, malestar, dolores musculares, anemia, delirio, convulsiones y estupor. Y estos síntomas son muy semejantes a lo que actualmente estamos viendo en pacientes que tienen afectación neurológica por dengue, ¿no? Sabemos que ahorita estamos en nuestro país y algunos países sudamericanos, estamos con una alta tasa de pacientes con dengue. Yo imagino que es por la condición climática, acumulación de aguas, son pozos, entre otros, ¿no? Que son los lugares donde crecen estos zancudos, ¿no? Y los pacientes que tenemos actualmente hospitalizados son pacientes que tienen dengue hemorrágico, por eso se hospitalizan. Entonces, estos pacientes
suelen hacer afectación neurológica, suelen hacer encefalitis por dengue, ¿no? Y como tienen pues las plaquetas bajas, hacen plaquetopenia, hay microsangrados intracerebrales, ¿no? Su pronóstico muchas veces es malo, ¿no? Y los que salen, los que sobreviven de la meningitis y encefalitis por dengue quedan con secuelas neurológicas también. Neurosífilis. La neurosífilis, también se llama como neurolúes, afecta al 20% de los pacientes con sífilis. Y esta es un cuadro especial porque se manifiesta de manera muy tardía, incluso 20 años después, ¿no? ¿Qué vemos nosotros en el hospital? Pacientes que se estudian por deterioro, por demencias, ¿no? Tenemos un paciente adulto mayor, 70 y tantos años, con una demencia. Y en el interín, o sea, aparte del protocolo de un estudio de demencia, es pedirle una serie de imagen cerebral y exámenes de sangre, incluida BDRL. Cuando encontramos una positividad al BDRL, estamos en la obligación de hacer una punción lumbar para ver si hay neurolúes, ¿no? O sea, BDRL en líquido cefalorraquídeo. Y ocasionalmente, no es muy habitual porque hemos encontrado pues casos aislados de neurolúes, neurosífilis, que aparece como un deterioro cognitivo, como un cuadro demencial, ¿no? Uno le da tratamiento y es uno de los pocos casos de demencia reversible, ¿no? Y mejora el tema cognitivo. Puede llegar a afectar de diversas maneras al tejido cerebral. Una de esas es la parálisis general progresiva. Llegan a poseer demencia, lo que les comentaba, alteraciones psiquiátricas y afectación motora. Estos cuadros se manejan, ¿no? Se ponen penicilina y son reversibles. En conclusión, las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes en la atención de urgencias y pueden tener un origen viral, bacteriano, parasitario, entre los más frecuentes. Debido a ello, es necesario tener toda la anamnesis, ¿no? Toda la información sobre el paciente y realizar un examen neurológico completo. La mortalidad ha disminuido, dado pues que tenemos muchos más fármacos a la mano actualmente en comparación con la época antigua, ¿no? Tenemos el uso de antibióticos. Actualmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ante un paciente que tiene una sospecha de una meningitis aguda, le coberturamos con todo, le hacemos la punción lumbar, le coberturamos con todo y esperamos resultados. Según los resultados vamos retirando, ¿no? Porque es mejor darle un abordaje temprano que tardío, ¿no? O sea, antes esperaban los resultados e iniciaban tratamiento. Ahora, como tenemos a la mano pues antibióticos, inclusive antivirales, llega el paciente, le ponemos todo el antiviral, le ponemos antibiótico, esperamos resultados y según eso reevaluamos, ¿no? Que es un abordaje mucho más temprano para evitar pues los daños colaterales en un paciente. Bueno, también pues acá lo que se menciona es importante, ¿no? El uso de antibióticos ha ayudado a la desaparición de ciertas infecciones, pero también ha contribuido a la aparición de otras, ¿no? O sea, nosotros lamentablemente en los hospitales tenemos un sobreuso de medicamentos, ¿no? Pero pues ahí tenemos que balancear según el estado del paciente. Lo más importante es evitar que el paciente llegue a tener déficit, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes, ¿no? Porque los pacientes que tienen meningitis, encefalitis virales por el virus y no se les da manejo oportuno a tiempo, no se les pone el antiviral a tiempo, que es el aciclovir, tienen déficits muy severos, ¿no? Pueden quedar inclusive con secuelas permanentes. El caso más resaltante que nosotros hemos tenido en el hospital es el caso de una joven, ¿no? De 25 años que estaba haciendo sus prácticas de derecho en un estudio de abogados. Entonces llega a su trabajo un día y comienza a hablar incoherencias, ¿no? Comienza a hablar incoherencias, se desmaya y convulsiona. Delante de todos se asustan, lo llevan al hospital, ¿no? Llega al hospital con la convulsión, le ponen su medicación, su diazepam, pero lamentablemente en esa época, estoy hablando de hace 15 años atrás, no teníamos antivirales de manera continua en el hospital. Había épocas en las que había, luego fallaba. No le dieron antiviral de manera oportuna, ¿no? Simplemente le coberturaron con antibióticos. Cuando salen los resultados y vemos que esto es un tema viral, recién se le inicia, creo que a los 5 días después, ¿no? Y la paciente pues ha quedado, la vemos actualmente en consulta externa, le damos sus controles, ha quedado primero con una epilepsia de difícil manejo,
y segundo, con un deterioro cognitivo marcado, ¿no? Por la afectación que hubo en ambos lóbulos temporales, ¿no? No ha podido regresar al trabajo, no ha podido seguir una vida como lo tenía previamente, ¿no? O sea, ha cambiado su estilo de vida, ha cambiado su nivel cognitivo inclusive, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evitar actualmente es estas secuelas en los pacientes, ¿no? Si bien es cierto, tenemos los medios suficientes, pero tenemos que tener también la certeza diagnóstica. Tenemos que tener una aproximación diagnóstica lo más temprano posible para poder ayudar a ese tipo de personas que vienen a las emergencias con las sospechas de infecciones meningias, ¿no? Y eso es todo lo que les... Es una visión general de las infecciones para que tengan una idea. No he puesto tampoco tratamiento, porque eso en el seminario, como lo vamos a dividir en varias partes, lo vamos a dar con mucho más detalle, ¿no? Y vamos a conversar sobre ello.